Máximo Axitican, Máximo Panoltican, Nican Bunco, Xochimilco, Amoxcali, Nican Tlaxilacali, Moyotepec, Xochimilco, Altepec. Pasen ustedes, bienvenidos aquí a la biblioteca Bunco Xochimilco, que está en el barrio de Moyotepec, aquí en la alcaldía de Xochimilco. Vamos a empezar esta lección. Vamos a hablar ahora de vida, muerte, muerte, vida, de esta dualidad por las próximas fiestas, donde en México se dice que esta fiesta que hoy llamamos en español de los muertos, que antiguamente se llamaba Santorum y que en algunos lugares se llama Xantol, una nahuatización del latín, y que pues es una fiesta grande. No sabemos si es de las más grandes del país, porque todos los pueblos indígenas y no indígenas la festejamos. Es una fiesta mestiza, pero cada quien desde su casa, desde su barrio, desde su pueblo, le va poniendo tintes diferentes. Van surgiendo entonces los panes, los arreglos de flores, van saliendo las costumbres, las distintas comidas, cada quien que piensa desde su casa la mejor comida que va a poner a su difunto. Pues es una fiesta que se dice ahora pues que es patrimonio cultural de la humanidad. Y sí vemos en las calles que se festeja de manera como con cierta alegría, cierta ironía, cierta festividad. Dicen algunos otros de otras partes del mundo que lo festejamos en México de distinta manera, ¿verdad? Se dice que algunos no quieren hablar mucho de sus muertos o de los muertos, ¿verdad? Pero aquí así es la costumbre, es una costumbre mestiza. Y ahora he preparado algunas cosas. Quiero platicarles un poco de cómo entendemos un poco esta festividad de los muertos en la Huasteca, sobre todo en Veracruz, donde he vivido y donde ahora pues hay también algunos muertitos desaparecidos, y pues damos nuestro pésame a los que tienen familiares desaparecidos o que ya se fueron por esta pues catástrofe natural, por esto que pasamos, que cualquier otro pueblo lo pasa, ¿verdad? Lo vive, no se había vivido así allá, pero allá mismo la gente misma podría decir mucho de este festejo, porque se mezcla precisamente entre lo occidental, entre lo que lo traen los españoles y lo que queda de aquí. Yo podría decir que no vemos de la misma manera como en la ciudad esta fiesta. Lo mucho poco que vi es que se trata con mucho respeto a los muertos. No es de júbilo festejar, no es de mucha así risa, ironía y demás. No es que no temamos a la muerte, para mí así lo veo, porque es muy solemne desde que se empiezan a hacer los panes que tienen en la Huasteca. Los panes de muerto tienen una elaboración especial porque son figuras de ardillas, de perros, de venados, de estrellas, de lunas, de toros, de vacas y demás animalitos que están por ahí, y luego se decoran, tienen color verde, amarillo, naranja, blanco, de multicolores así, y se cuelgan en un palo y están ahí colgados durante el festejo casi un mes hasta que se endurece el pan. Pero se hace con mucha solemnidad también, y también esta fiesta que allá se le llama Xantolo, así entre el latín y el náhuatl, porque también los nahuas nahuatizamos palabras del latín, como es el caso de Xantolo y de Xolalpan,
está nahuatizado el latín, de solar, del latín que es terreno cultivable o terreno para cultivar, lo nahuatizamos, y aquí en el centro ahora hay muchos apellidos Xolalpan, o muchos que se apellidan Xolalpan. Y algunos pueden pensar que todo es náhuatl, pero no, solamente pan es náhuatl ahí. Pero bueno, también nahuatlizamos muchas palabras del español, ¿sí? También desde el español se castellanizan muchas palabras. Pues quiero decirles que allá se le llama, en la Huasteca, fiesta de muertos, chantolo, pero también en mi pueblo, en la familia, yo escuchaba, sobre todo en el pueblo, que a esta fiesta le llamamos Tlamanilistli, que quiere decir tiempo de ofrendas, porque se hacen ofrendas desde, pues, por lo menos 4 o 5 días, desde el 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Así, Tlamanilistli, tiempo de ofrendas. Se parece a la fiesta que platicamos ya, Elomanilistli, tiempo de ofrendas de elotes, ¿verdad? Ahí es donde está, digamos, la mezcla. Ahora, ¿qué es lo que pensamos de los que ya se fueron? Que van a venir esos días y que hay que prepararse para darles de comer. Generalmente se colocan los panes, los tamales, el chocolate es muy importante, un guisado, un adobo, ahora ya pues frijoles, arroz, pollo, así. No se llenan los altares así de mucha fruta, de mucha comida, de mucho vino, sino que lo importante es que esté la flor de Sempohualxochitl o Cempasúchitl, que esté la flor que le llaman algunos aquí en la ciudad cresta de gallo, allá se le llama Papaxochitl, que es moradita, bonita. Por ahí pueden buscarlo en internet, esta flor. Algunos le llaman cresta de gallo, algunos le llaman garra de león, parece una garra, ¿verdad? Pero también otra flor llamada Oloxochitl, que es así, no sé el nombre en español, que parece un olotito, así como una bolita, también moradita. Ese es lo de los más simbólicos. El chocolate no debe faltar, el café, pero en otros pueblos lo he escuchado y he visto, dicen, no debe faltar el atole de amaranto, de huautli, el atole. Cambia un poco en cada familia, o a veces depende de las posibilidades, pero es muy solemne. En la casa debíamos desayunar con nuestros antepasados, ahí a veces en el suelo, poniendo una hoja a veces de papachla o a veces de plátano, y echábamos los tamales arriba, y luego las flores y se sauma, y allí debíamos desayunar en sillas muy pequeñas, muy bajitas, así como niños, ahí en el suelo, y café, sobre todo en la mañana, e invitar a los vecinos, e invitar a la familia. Entonces significaba que estábamos ahí comiendo con ellos, que no se habían ido a un lugar así muy lejos, sino que podían venir. Lo que quiero comentar, alguna cosa que no esté escrita, en algunos lugares como cerca de Huejutla Hidalgo, que también es la Huasteca, hay un compañero Cayetano Juárez, habla de una especie de canto donde dice ese canto: ya viene tronando la hierba, ya vienen como venados, o sea, como si fueran animalitos así, las esencias de los antepasados, ya viene tronando la hierba, o sea, ya vienen. Eso es muy importante, muy interesante, no sabemos por qué. No sabemos si por eso se hacen figuras de animalitos de pan, pero nosotros decimos esta idea, yo no digo nada más muerte, festejar a los muertos, sino los vivos queremos festejarlos, recibirlos con las flores, con lo que comían, con lo que tenemos, compartir, ¿verdad? Y entonces, pero yo digo, no siempre es como
no tememos a la muerte, debe haber siempre gritos y júbilo. Yo lo entiendo así en el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque se dice que allá, en algunos lugares todavía hay música con el violín, la guitarra, guapanguera, la jarana, nada más para los muertos. Y que esa música no debe tocarse en cualquier momento, en una boda, en un bautizo, en otra fiesta, sino que nada más ahí debe tocarse. Y sí, tememos a la muerte, yo digo también, porque cuando escuchamos, por ejemplo, como se dice en gran parte de México ya en español, si hay un enfermo y un tecolote canta cerca, es cuando decimos Setetzahuitl, Tlatetetzahuia, y tecolot, Tlatetetzahuia. Ese tecolote está presagiando la muerte. Debemos correrlo, debemos, sí que se vaya, ¿no? Entonces sí tememos a la muerte, ¿verdad? No sabemos si los antepasados muy antiguos sí eran muy valientes, pero pienso que algunos sí, había muy valientes, porque en algunos textos antiguos he leído que los guerreros, decían los buenos guerreros muy preparados, decían de ellos aquellos que no temían arriesgar su cabeza, su vida. Estaban preparados para eso, ¿no? Bueno, esto es un poco, vamos a platicar de esto precisamente, porque esto es muy amplio. Por eso puse aquí Yolistli, que quiere decir vida, y Miquistli, que quiere decir muerte. Yo, según entiendo yo, debemos platicarlo así. No solo la muerte, ¿no? Sino vida-muerte, así, porque siempre son complementarios, porque ahí podemos entender la dualidad vida-muerte, ¿sí? Y los antiguos, ya en la colonia, escriben, no sabemos qué tanta influencia hay de los españoles, porque en algunos poemas antiguos, de hace más de 400 años, aparecen poemas como, dicen algunos, ojalá yo nunca muriera, ojalá yo nunca desapareciera, que allá donde no hay muerte, ojalá yo fuera, allá donde ella es conquistada. Está en náhuatl y español. Eso viene, los libros antiguos, puede estar en cantares mexicanos a lo mejor. Otro poema dice, solo venimos a soñar, solo venimos a dormir. Es una flor nuestro cuerpo. En hierba de primavera venimos a convertirnos. Es una flor nuestro cuerpo hecha unas cuantas corolas y después se marchita. Otros dicen, solo un poquito aquí en la tierra, solo un momento aquí. Yo creo que sí podía ser ese pensamiento también muy de aquí, y puede ser muy de Asia, muy de África y muy de Europa, ese pensamiento, porque los humanos descubrimos luego que somos finitos, ¿verdad? Que somos mortales, que pasamos por esta vida tan rápido, ¿no? Porque lo vemos en los otros, ¿verdad? Porque lo vemos como de repente nacemos, crece alguien así rápido, pasa la vida. Pero eso también es importante que lo hayan entendido, concebido así los antiguos, porque eso se enseñaba. Esa tan poco tiempo que vivimos. Cuando vemos eso tan poco, cuando vemos esa cercanía, porque si vivimos tan poco tiempo, o sea, vemos una cercanía con la muerte, luego, digamos, nos arroja a la idea de la vida, de valorar la vida. Yo digo que sí, cualquier otra persona del mundo podría entender eso.
¿verdad? La cercanía con la muerte nos arroja luego a pensar en la vida, a valorar la vida, a aprovechar la vida, ¿no? Pues eso escribieron los antiguos, en parte. No creo que todo sea del español, ni creo que todo sea indígena en la poesía que ya se escribe en la colonia, pero también este festejo, que hoy decimos Día de Muertos, que en algún momento también le llamaron Todos Santos, porque se festejaba a todos los santos, y por eso se le llamaba Campo Santo a los cementerios, ¿verdad? Y los cementerios aquí eran lugares patios de las iglesias, ¿verdad? Lugares cerca de la iglesia. Ahora, ¿cómo llamaban los antiguos a un lugar de muertos? Por lo menos aparece en los libros, en los diccionarios, Mictlán como lugar de muertos. Claro que no tenemos hoy en día fácilmente, podemos acceder a un cementerio de los antiguos, pero sí Mictlán como lugar de muertos. Pero lo que hoy decimos lugar de muertos en español, o cementerio, o camposanto, es un lugar fijo, ¿verdad? Donde podemos ir y llevar las flores y todo eso. No sabemos si los antiguos eran así. Pero ¿qué creen? En la Huasteca, en lo poco que queda, porque se ha combatido esto, cuando vamos a algún cerro a dejar ofrenda, como decimos, a los hueyitini, como decía una tía, doña Rufina de la Cruz, decía, yo le preguntaba, ¿y por qué llevamos ofrenda al cerro? Y ella decía, les hacemos ofrenda a los hueyitini, a los antepasados. Literalmente significa como los grandes, antepasados. A ellos se les lleva la ofrenda. Otro músico decía, cuando llevamos la ofrenda, cuando llevamos la música al cerro, la danza, ahí se reúnen todos, ahí se reúnen las esencias de los antepasados, pero aunque no los veamos, están ahí. O sea, entonces no es lo mismo, no es la misma visión europea, ¿verdad? Y entonces por eso llevamos, hasta la fecha se lleva, pues cuando se siembra se tiene que llevar también comida a los antepasados. Para que se dé bien la cosecha. Cuando se pide la lluvia también. Y se oye en el rezo, se oye en el habla, en el discurso, ¿sí? Por eso pusimos entonces Yolistli, Miquistli, que se complementa. Si hoy en día los nahuas, en parte en la Huasteca, no digo todos, porque ya no todos, porque esto se sigue persiguiendo, se sigue combatiendo, pues yo digo que en parte queda esto que les platico. Y voy a platicarles algo que también se sabe y se dice aquí mucho, aquí en el antiplano, aquí en la ciudad, en muchos lugares, en muchos otros pueblos. Pero yo escuché de niño esta frase que dice, Inon chichitzin nech apanoltis, de una persona muy mayor, se llamaba Don José, pero nahuatizado José, como no tiene el náhuatl la J, le pusimos, nos brincamos la J y le pusimos Osentzin. Osentzin. Los José mayores allá son Osentzin, con respeto. Ese señor Osentzin así le dijo a un tío, Hermelino Flores, una ocasión que pasamos frente de su casa, empezaron a platicar, había un perrito allá en el patio, amarrado, y mi tío mencionó algo del perrito, y él dijo de repente, Inon chichitzin nech apanoltis, y quiere decir, ese perrito me va a ayudar, esa es la idea, a pasar el agua. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Pero acá se dice en el centro que es debe ser un perrito de color ¿qué? Negro. Unos dicen negro, otros ¿qué dicen? Bermejo. ¿Lo han escuchado? Pero algunos dicen itzcuintli, ¿verdad? Cuando escuchamos itzcuintli podríamos pensar en un cholo itzcuintli, ¿verdad? Allá este perrito tenía pelo, pero es casi la misma idea.
Yo lo escuché, me lo grabé, me lo quedé, y cuando vine a la Ciudad de México y he leído ahora los textos antiguos, resulta que encuentro que el perrito es el que ayuda, un perrito el que ayuda y que había que cuidarlo bien para que nos ayude a cruzar un río, un agua, ¿verdad? Pero ahí queda todavía, este señor no había ido a la escuela, él decía eso. Ahí es donde me parece también interesante, ¿no? No sabemos si en otro lugar también, posiblemente, ¿verdad? En Asia posiblemente digan lo mismo, que hay algo, alguien que ayuda, cuando ya alguien murió, ayuda a su esencia a pasar X lugar, ¿no? Pero también he escuchado, no lo vi en la casa, lo he escuchado entre la Huasteca, pero también en Puebla, un amigo llamado Ricardo Ticochco decía que cuando alguien moría, debían ponerle un carrizo, un carrizo lleno de agua con un tapón y ponerlo junto en la caja del muerto, y que decían, esto es para que nunca le falte el agua donde vaya. También debía tener agua, ¿no? No sabemos por qué eso, pero esas cosas también se van perdiendo. Aquí en el centro lo he visto, dicen que deben ponerle itacate al muerto, ¿verdad? Al que ya se va, hay que ponerle un itacate. ¿Sí? Todavía en español se dice ahora. Esas cosas son muy interesantes, ¿no? Voy a explicar un poquito por qué dice aquí A, porque es agua, ¿verdad? Aquí está H. La TL no la usamos ahí porque es una aglutinación. Pano, así nada más es pano. Podemos, así muy sencillo el verbo, pano, pasar. Pero panol, dice panolti, panoltía, es el verbo hacer pasar. Por eso aquí lo podemos traducir, ese perrito me va a hacer pasar el agua. Literalmente eso dice. O me va a ayudar a pasar el agua. ¿Sí? Así es el náhuatl, así se estructura, ¿no? Esta es una palabra aglutinada, que como repaso se le llama también esta forma de hablar huexchihuali, huextlahtoli. Bueno, vayan ahí alistando sus preguntas porque vamos a seguir platicando de esto. Bueno, en vida, ese tonali, esa energía que tenemos, esa esencia como gentes, como humanos, tenemos un tonal que es un calor, es una luz. Cuando estamos vivos, aquí se dice que está más aquí presente, pero cuando ya no hay cuerpo, ese tonal se le dice ejecach. Aquí me falta una E, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a poner. Ecach, algunos dicen, pero en la Huasteca se dice ejecach. O sea, literalmente es viento. Pero también cuando ya alguien muere, ese tonali se manifiesta en ejecach. Ya lo hemos repetido también, lo hemos dicho, lo hemos comentado. Y aquí quiero comentar algo que lo escuché aquí en Xochimilco, aquí mismo en San Gregorio. Una persona ya mayor decía que todavía escuchó que unas personas que iban a trabajar al cerro, dos personas, fueron a trabajar al cerro y a la hora de sacar el itacate, uno a otro le dijo, oye, échale primero a los vientos. A lo mejor si hubieran hablado náhuatl, hubiera dicho, échale primero a los ejecach, digamos, ¿no? A los ejecach. Machiquintemil inejecame, o inejecachitzin, ¿no? Échale primero a los vientos, a los aires, de la comida, o sea, como una ofrenda. Entonces, ¿qué es ese pensamiento? ¿Será de Occidente? ¿Será de los españoles? Yo creo que no, yo creo que es de aquí, pero todavía quedan muchas cosas así, aunque ya sea en español, ya en español.
Y eso lo escuché de una persona mayor que decía eso. Échale a comida a los vientos, a los ejecas. Es lo mismo que decimos en la Huasteca. Hay que darles de comer a esos vientos, a esos ejecas, que son tonales de antepasados, que aunque ya no sepamos el nombre, son antepasados y pueden manifestarse por ahí, ¿sí? Entonces aquí también está esta dualidad, esa esencia de persona en vida, en el Tlalticpac, que es la faz de la tierra, es tonal, está vivo, tiene cuerpo este tonal, pero acá que ya no hay cuerpo, es ejecatl. Y no es ese viento que nos sopla todo, sino que es un viento muy particular, muy especial, que se puede manifestar en una vela prendida, en un fuego prendido, como un remolino, o un remolino que hace, levanta la basura en el campo, levanta las basuritas, los papeles. Incluso esa persona que les digo, esas dos personas, esta persona que nos cuenta, de esas dos personas que hicieron ofrenda en el cerro aquí en San Gregorio, nos dijo que echaron la ofrenda y que de repente se hizo un viento. Claro, no lo vi, pero lo platicó. Pero también en la Huasteca se concibe así, que ese es un ejécar, una esencia de un antepasado, un tonali, que se puede manifestar en un remolino. Que ese remolino se puede ver porque levanta la basura cuando se hace la ofrenda, o en un fuego también. Esas cosas ahí se platican, así se dicen, y debemos creer algo porque lo dicen gente mayor, gente que ha vivido más que nosotros. Por eso lo creemos. Y yo creo que muchos pueblos otros, aunque no sean de habla náhuatl, sino mixtecos, zapotecos, mayas y otros otomís, wixáricas, a lo mejor pueden platicarnos de estas cosas también, ¿sí? También quiero decirles que allá se menciona un Chicome Mictlán. Aquí está Mictlán, ¿verdad? Lugar de los muertos. Chicome. Como lugar de los muertos, 7. Así se dice, no se dice que tenga un lugar estático, un lugar fijo, digamos, sino así hay un Chicome Mictlán. Ajá. Aparece en los rezos, aparece en el discurso, cuando se hace un ritual de petición de lluvia o de siembra o de ofrenda de elotes. ¿Sí? No puedo decir ahí más. Ajá. Y aquí también es importante, aquí eso vamos a complementar porque parece un Mictlán no fijo. O sea, como si en español dijimos, lugar de los muertos, puede ser allá en el cementerio, ahí están los cadáveres, ahí están los huesos. Pero aquí Chicome Mictlán no aparece como algo fijo, sino algo no fijo, pero que sí se menciona en el discurso, en el rezo. Y Mictlán Calaxochtli, Axochtli significa lindero de agua, cal, casa, y Mictlán, lugar de los muertos, espacio de los muertos. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir Mictlán Calaxochtli que se puede manifestar una esencia, un ejecatl, un tonal de alguien antepasado, ahí donde termina la marquesina, la casa, y cae el agua, y donde no hay concreto, se hace como un canalito. ¿Sí lo han visto? Se hace como un canalito y corre el agua alrededor de la casa. O a veces, a propósito, le hacemos con el asadón, con la pala, o como un canalito para que no se meta el agua a la casa. Ese es Axochtli. Pero Calaxochtli, así, Calaxochtli, ya quiere decir que es un lugar lindero, pero de la casa, porque es un lindero, ¿no? De ahí, de ese corredor, ya allá es exterior, afuera, el Kiahuac, que le llamamos, lugar de la lluvia. Pero si es Mictlán, entonces está diciendo que en ese lugar también, digamos, se puede manifestar algo del Mictlán. Una esencia de algo se puede manifestar, se puede aparecer ahí. Entonces, aquí parece que el Mictlán no es un lugar fijo, sino es donde se manifieste algo del Mictlán. Claro, aquí hay muchas palabras, o sea, hay muchas palabras en ese sentido, pero pongo algunas aquí. Por ejemplo, aquí ponemos Mictlán Tlamayamit.
Mayamit o Tlamayamit quiere decir un plan o un valle pequeño, un lugar plano, de tierra, terreno, como en el campo, así a veces hay lugares planos, pero dice también Mictlan. Entonces, si ahí se manifiesta algo, se puede manifestar también algo así, entonces también es en ese momento si se manifiesta algo, un tonal, una esencia de antepasado, entonces también es un Mictlan. Dice un compañero del seminario de cultura náhuatl, decía él que para él lo que descubrió es que el Mictlan no es un más allá, sino un más acá. Pues así parece decir los pueblos náhuatl en la Huasteca. En lugar de ser más allá, es un más acá, que se puede llamar Mictlan ahí donde termina la marquesina de la casa, ahí donde está un llano, que también puede ser un Mictlan ahí donde está el manantial, o en el cerro, o en una barranca, en algún lugar, por ahí, sí se puede manifestar algo. Por eso entonces es importante explicar ahora estas cosas para entenderlas ahora un poco más, que no es fácil tratar este tema, porque para algunos, pues, e incluso para algunos compañeros, estas cosas no debemos decirlas, no debemos platicarlas. Y también seguramente los investigadores, algunos que investigan de la cultura náhuatl, hay muchas de estas cosas no están escritas, están por escribirse, digamos, ¿no? Porque de verdad, o sea, es una cosa que no siempre se usa, no es algo cotidiano. Yo lo puedo platicar porque he estado en algunos rituales, escuchando algunos discursos de personas que tienen más saberes, digamos, en las comunidades, ¿verdad? Pero no se están discutiendo. Si lo escuchamos así, no se están discutiendo, analizando ahí mismo, nada más uno las escucha y ya. Ahorita las estoy analizando, les estoy platicando, compartiendo un poco aquí. Pero ante todo, queremos hacer esto con mucho respeto, ¿verdad? No burlarnos de la muerte ni burlarnos de la vida, ¿no? Sino valorarla así en su dualidad, digamos, ¿no? ¿Sí? Aquí una cosa así, ponerla a la par, ¿no? Vida-muerte, ¿verdad? Ahora, dentro de esto les causará, a ver qué es lo que causa esta palabra tan larga, pero no crean que es la palabra más corta, hay palabras más largas, pero lo interesante es que tiene Mictlan, ¿verdad? También. A ver, allá los compañeros que ya están aprendiendo la lengua náhuatl, poquito, despacio, muy poquito, a ver si quieren pronunciar esta palabra. Yo voy a pronunciar, les ayudo. Mictlan tlancuan cococayo. Mictlan tlancuan cococayo. Mictlan tlan cu ay Mictlan tlan cuacacayot Cococayo. cococayot otra vez Mictlan tlan cuac cuan coco ay otra vez va la última. Viene. Mictlan tlan cuan coco cayot o algo así, ¿no? Ahí está. Allá el compañero quiere. Sí. Mictlan Tlancuacocayotl. Ajá, por ahí, ¿verdad? Vale, más Si o menos. ustedes, ¿qué impresión tienen con una palabra así larga? ¿Es difícil? ¿No están acostumbrados? ¿El español no es así? ¿Qué pasa? Pronunciarlo, ¿no? Ajá. Una palabra tan, bueno, para mí, una palabra tan larga y con ese tipo de palabras no es tan normal como en verlo en el español, o hasta su forma de decirlo no es tan normal. Pero el español, que cuando lo vemos o cuando yo lo veo, una palabra tan larga como ahorita lo vieron, pues me trabo mucho, ¿no? Y para menos a mí es muy complicado poderlo, pues, decir. Bueno, para mí también. Pero sobre todo ya al leerla,
al buscar como el significado, también es un poquito difícil a la vista, como encontrar bien las raíces o bien qué quiere decir, ¿no? Como estamos Ujú, acostumbrados a leer en español, pues es diferente. ujú, ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿dónde deberíamos empezar a traducir? De aquí hacia acá, ¿verdad? No es lo más importante el Mictlán aquí. Y precisamente aquí lo que se está hablando no es exactamente del Mictlán, sino algo del Mictlán. Así como aquí, Tlamayamil es un terreno plano, un valle, pero tiene algo de Mictlán. Aquí, Cococayot, esa es una palabra, Cococayot quiere decir algún como dolor, un dolor, enfermedad, algo punzante, como un dolor de qué. Tlancuan viene de Tlancuaich, que es eh, rodilla. Entonces es un dolor de rodilla o de rodillas, ¿sí? De las rodillas, pues, del cuerpo, de las rodillas. Pero ese dolor es del Mictlán. Así se concibe, así se dice, que hay enfermedades que vienen de allá, de donde está el Mictlán. Puede ser el dolor de rodillas, dolor de pies, dolores de cabeza. En parte uno puede decir, bueno, esto está muy alejado de la realidad, pero también es cierto que como ahora que hay desastres, cuando empiezan a decir es que ya los muertos, ya no podemos convivir con ellos, ya apestan, ya nos causan enfermedades, ¿verdad? Cuando ya está echado a perder todo el agua que va allá, van desechos y todo, animales muertos en una laguna, en un lugar, río X, ya lo que respiramos nos puede causar daño a los ojos, ¿verdad? Enfermedades. Así también aquí entonces se dice que hay dolores de rodillas que pueden venir del Mictlán. O sea, en parte, sí está en parte apegado a la realidad, ¿verdad? Pero así se dice. Pero no es la única palabra que puede escucharse en un trabajo, en un ritual, en una petición de lluvia, en una ofrenda, en una siembra. De estas se pueden escuchar muchas, y así de este tamaño o más grandes esas palabras, ¿verdad? Que finalmente el que está haciendo, va a la cabeza de ese trabajo, tiene que saberlas pronunciar, tiene que saberlas estructurar, y sabe su explicación, aunque no la da en ese momento al público. No estamos analizando y viendo cuál es el verbo y cómo es, sino que lo va diciendo, pero como la gente habla náhuatl, pues lo entiende. Aunque son palabras, como digo, no cotidianas, no fáciles. Entonces hay todo un bagaje cultural, hay un bagaje de, digamos, una sistematización, aunque está en la memoria, de palabras para el Mictlán, o sea, del lugar de los muertos, eh, y que se aglutinan y que se aprenden de memoria. Eso es en parte, yo digo, lo valioso de los pueblos, que muchas cosas que aunque ya no están escritas, seguramente estuvieron escritas con algunos símbolos, hoy se siguen usando, se siguen ocupando, que son dignas de analizarse, de repensarse, de trabajarse, de escribirse, y podrían escribirse libros sobre esta forma de hablar, que no creo que venga de Occidente, ¿verdad? Pero entonces, eso lo dicen los vivos, esos discursos del Mictlán, ajá, para cómo negociar con esos ejecatl, para darles de comer a esos ejecatl, a esos vientos, aires que vienen del Mictlán, y que en un ritual, que en una ofrenda, en un trabajo, deben estar presentes, porque así, incluso el discurso no solo habla
del Mictlán, sino también de los vivos. Se debe hablar en una siembra de maíz de esos sembradores que estuvieron que están en el Mictlán, pero que siguen siendo sembradores, si fueron sembradores, o si fueron danzantes del maíz, del lote, siguen siendo danzantes allá, y hay que mencionarlos en el discurso para que ahora, en este presente, en este Tlalticpac, en esta faz de la tierra donde estamos todavía algunos, debemos mencionar ese mundo y traerlo así para que esté a la par del Tlalticpac, o sea, Mictlán y o Miquistli y Yolistli, vida, muerte, estén aquí, y con ese discurso así está completo, así se hace sólido el discurso, y así se va a dar bien el maíz, porque las semillas que dejaron, ¿quiénes los dejaron? Pues los antepasados. ¿Quiénes sembraron antes? Los antepasados. ¿Quiénes ocuparon el terreno? ¿Quiénes nos enseñaron a sembrar? Los abuelos, las abuelas, nos enseñaron, nos dejaron los rituales, nos dejaron esos discursos. Entonces pareciera aquí que la fiesta hoy que llamamos de muertos en estas fechas entre octubre y noviembre, pareciera entonces más pequeña, aunque digamos es grande porque se ve en todo el país y en todos los pueblos la mayoría, pero pareciera entonces que se honraba, se festejaba y se nombraba y se recordaba a los antepasados. Más en el México antiguo, pareciera, por lo menos lo que explica un poco en la Huasteca, por lo menos si se usa, se habla de los antepasados para que se dé bien el maíz cuando se siembra, para que se dé la lluvia, para que haya lluvia cuando se pide la lluvia, cuando ya hay elotes o en la cosecha. Entonces pareciera, lo poquito que parece es que tomar en cuenta a ese Mictlán, a esos aires, a esos antepasados, pareciera que era más cotidiano en el México antiguo que hoy, ¿verdad? Pero ya no todos lo sabemos. Pero hoy por eso nos parece grande esta fiesta de ahora, ¿verdad? A mí me parece que esta fiesta lo hemos hecho más comercial, más de que se vende el espectáculo, más lo hemos hecho como película, como teatro, como carnaval, ¿verdad? Ya le quitamos la solemnidad y lo vamos transformando porque somos otros ahora. Pero también hay pueblos donde se festeja, o sea, se hacen las rituales, las ofrendas con los antepasados de otra manera, con mucho respeto, con mucha solemnidad, con mucho, con un discurso muy particular, ¿sí? Y porque todavía hay música nada más para los antepasados, los que ya se fueron, y también hay una representación en papel, como una calaverita, aunque no siempre se usa, no siempre se usa tanto como aquí, que en las ofrendas debe haber muchas calaveras y debemos disfrazarnos de calaveras aquí en las fiestas, ¿verdad? Es un poco diferente, ¿sí? Y esto de dar de comer y comer con los antepasados, pues en algunos lugares todavía está más presente en todo el año, ¿sí? Debemos aliarnos, negociar con ellos, estar bien con ellos. Y también se dice que esos antepasados podemos comunicarnos con ellos en los sueños, porque ahí es donde nos encontramos con ellos, ahí es donde platicamos con ellos, ahí los soñamos. Y cuando los soñamos a veces a un antepasado, aunque no sea tan lejano, podemos verlo como si estuviera vivo, podemos verlo más joven, podemos entablar una plática. No sabemos por qué, es un misterio, pero lo podemos vivir y lo podemos platicar en distintas lenguas, eso, ¿verdad? Eso también para nosotros es importante, ese espacio del sueño donde podemos encontrarnos con los antepasados, ¿sí? Y nos encontramos con ellos en la siembra, cuando vemos la lluvia,
cuando cosechamos los elotes y otras ocasiones también, ¿sí? Entonces, un poco de esto les comparto, pues seguramente tienen preguntas allá, las personas que están siguiéndonos, a lo mejor podemos contestar algo. Sí, pues los invitamos a que dejen sus preguntas, y aquí les estaremos respondiendo. No sé si aquí tengan alguna pregunta en presencial, ¿no? Aquí, por ejemplo, Dan, voy a poner aquí la pantalla a ver si se ve. Dice, disculpe el significado, disculpe, he buscado qué significa tonameyotzin. Sin embargo, no he encontrado el significado. ¿Ustedes me podrían ayudarme a encontrar el significado de tonameyotzin? Sí, parece tonamello como tonalmeyot, que es rayo. Es un rayo, un resplandor, o sea, un rayo de X, de luz. Si es tonamello, un rayo de luz X. Y si es tonalmeyot, es un rayo de sol. Ajá. Muy, muy interesante, Sebastián. También aquí en YouTube nos preguntan, ¿qué significa Tepoztlán? Nos pregunta Itzmin09. Lo pongo aquí en la pantalla. Tepoztlán. Y Ahuizotl, si puede. Hay que usted guste. Bueno, Tepoztlán, habría que ver si Tepoztlán está castellanizado o no, porque tlán indica junto a, ajá, y tepos como metal, suena como metal, de tepostli, Tepoztlán, junto al metal. Pero no sabemos aquí, porque así pasa con los términos de pueblos, a veces les falta algo, por la castellanización, por el uso ya de hace mucho tiempo. Y habría que ver también si tiene algún glifo, o sea, un dibujo con el que se representa, porque parece ser ahí que tiene que ver con el llamado teposteco, ¿verdad? O tepostecatl, ajá, pero postec, pero ahí dice tepostec, ¿verdad? Tepostecatl, teposteco. Ahí sí podríamos entenderlo un poco como el lugar donde la piedra se quiebra, y eso pasa en lugares de cerros donde la piedra se quiebra, y hay lugares donde se les pone teposteco, con doble C, teposteco, lugar donde se quiebra la piedra. Y aquí parece como Tepostecatl, el héroe de ahí del Tepoztlán, como si fuera así como el habitante de donde la piedra se quiebra, junto al donde la piedra se quiebra. O sea, no estamos diciendo que ya eso es lo que estamos diciendo totalmente, porque ya saben que una toponimia, un nombre de pueblo, en náhuatl, hoy en día tenemos que trabajarle mucho. Tenemos que ir a los libros, tenemos que ver si hay un dibujo, hay un glifo, para seguir trabajando. Pero por lo pronto, eso es lo que podemos contestar ahora. Y la otra palabra dice ahuizot, ahuizot o ahuitzot. Algunos dicen ahuizot o ahuitzot. Huitzot es como punzar, así con algo agudo, y pareciera que ese ahuitzot, porque A es acuático, de agua, entonces es como si fuera el punzón acuático, ese animalito que se dice que llegaba por abajo y picaba las canoas por atrás o por abajo, pues, y podía voltear las canoas, se dice. Y temían algunos, porque como tenía una mano, se dice, en la colita, que no creo que haya sido nada más mito, que en la colita tenía como una especie de mano y que podía jalar a las personas y ahogarlas y llevarlas a su cueva. Y por eso Ahuitzotl es como para mí, el punzante acuático. Sí, o sea que su fuerza era que podía
con la trompita, digamos, voltear una canoa. Entonces es un animal. Es un animal, sí. Para algunos es un animal mítico. Ajá. De hecho, hubo un gobernante de Tenochtitlan que se llamaba así, Ahuitzotl o Ahuizotl. Ajá. ¿Que lo pusiera en la pantalla? Pues si gustan por ahí, aunque por ahí Ahuitzotl se puede ver en alguna lámina de algún códice florentino, o, ¿verdad? No sé si Ahí está uno, ese es el más, sí. Ajá, viene de un códice, sí, que seguramente ahora ya no hay por aquí en este valle, pero posiblemente haya en otros lugares, y que se siga nombrando así. Si se sigue nombrando así sería muy interesante, ¿verdad? Escucharlo o verlo, o que nos escribieran algunos nahuablantes de algún lugar, en Guerrero, en Puebla, que puede ser. Hay animales que ya no existen en este valle, pero sí existen en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y que están en los documentos. Y a veces se pueden localizar todavía esos animalitos, se puede escuchar su canto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que estoy viendo aquí, Uh-huh. ya que estoy viendo aquí el glifo, también tienen caracolitos y chalchihuites, ¿verdad? Como Uh-huh. si fuera Pues agua, sí, habitante pero de agua potable, ¿verdad? de agua limpia, sí. Pues sí, Ujú. era limpia más en ese tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Temachtiani, por respondernos la duda. Aquí vamos a buscar alguna otra pregunta. Eh, dice, dice Flor Morena, bueno, nos pregunta, ¿cómo se pronuncia y qué significa Yahweh? Yawich. Ujú, Pues así se puede pronunciar, Yawich. ujú, Yawich. Si es con TL, ujú. Yawich. Para nosotros en la región, Yawich, le llamamos al maíz azul. Así le decimos, Yawich. Ajá. Aunque a veces no se limita a azul, sino a veces también es un color como un poco fluorescente. Hay un gusano en la Huasteca, un gusanito, y que por aquí también hay, aquí en Xochimilco, que es un verde casi amarillo y casi fluorescente. Le llamamos Xochiyawich a ese gusanito. Como el Yawich, como muy, parece como tiene un colorido especial, y es como una flor, y sí, tiene un color de flor, o sea, parece flor a lo lejos, pero no, ¿verdad? Entonces Yawich, una es en el maíz, es azul o oscuro, porque algunos también, el diccionario también dice oscuro o moreno. Por eso el Yautepec o Yauxihuitl es el pericón, y el pericón es de un color, un verde muy particular, ¿no? Un verde oscuro. A veces se toma como oscuro. Entonces no es como en el español que está muy bien definido los colores con una palabra. Acá Yawich puede ser un verde oscuro, un azul oscuro, o ese gusanito que amarillo, entre amarillo verde, pero fluorescente. También lleva la palabra Yawich. Depende es con qué palabra se combine, va a significar. Si es que lleva TL, Yawich. Ajá. Bueno, gracias, Temachtiani. Aquí también Armando Teli Sandoval nos hace una pregunta en náhuatl. Dice, Temachtiani can mosh chantia. Ajá. Dice, ¿dónde habita, dónde vive? Ah, ya. La Ajá. pregunta que... Yo soy del pueblo, hoy le decimos Izcatepec, así castellanizado, pero en náhuatl, o los náhuatl allá todavía dicen Ixcatepec, Cerro del Algodón. Pero debemos buscar como, pues sí, Veracruz hay otros Ixcatepec, acá en Morelos hay uno, precisamente hay un Ixcatepec acá, pero viene de Ixcatepec, de allá.
soy. Ujú. Muchísimas gracias. Ahí está Armando, su respuesta. Y también nos pregunta F, dice, ¿puede haber palabras como Mictlantlancuancayotl con otras partes del cuerpo? Exactamente, sí. O sea, se puede formar y así se forma cualquier parte, los dedos, las orejas, el estómago, la cabeza, los ojos, ¿sí? Sí se pueden formar así, de esa forma, con ese ejemplo. Nada más se cambia la parte del cuerpo. Aquí es Tlancuan, pero puede ser Mictlan, Zontecon, aquí en lugar de Tlancuan, Zontecon Cococayotl, ¿verdad? Aquel que sabe náhuatl pues le parecerá, aunque no haya escuchado esas formas de hablar, le va a parecer más fácil, o a los estudiantes. Uh-huh. Sí, sí se nombran otras partes del cuerpo. Bueno, gracias, Temachtiani. Ya son 6:05. Uh-huh. Entonces, pues, no sé si quiera que terminemos. ¿Respondemos alguna otra pregunta? A ver si respondemos alguna otra, seguramente hay muchas. Sí, hay algunas. Armando Telis dice, gracias, yo soy igual de Guerrero. Nos pregunta Dan, quien nos había preguntado hace rato, dice, pero el sin, al final, ¿a qué se refiere? De la palabra que nos preguntó hace rato. De Tonameyotzin. Uh-huh. Bueno, sin podría ser, así en lo general, que sea algo pequeño, un rayo pequeño o un resplandor pequeño, ¿verdad? Pero si es nombre de una persona o apellido, entonces sin indica respeto. Aunque no siempre usamos sin, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hoy en día, si ponemos a una niña atsin, en realidad deberíamos ponerle, como en el antiguo, deberíamos ponerle at nada más, pero la gente hablante quita la TL y le pone atsin, si es que le va a hablar con cariño, con respeto, con reverencia, cuando sea grande, ¿verdad? Pero bueno, ahí Tonameyotzin tendríamos que ver en qué momento se va a usar puede significar pequeño, diminutivo, o reverencia, o respeto, o consideración, ¿verdad? Entonces, sin indica pues varias cosas. Incluso en primera persona, si yo me llamo Tonameyotzin y yo digo ni Tonameyotzin, por lo menos en mi pueblo, no significará yo me respeto a mí mismo y soy rayito, soy rayo, sino diría yo soy el pobre rayo. Yo creo que en cada región esa partícula tzin la usamos un poquito diferente. Aunque en el México antiguo se usaba tzin para respeto, reverencia. No siempre, ¿no? Pero a una persona respetable en la comunidad, una persona muy mayor, tzin indica reverencia, respeto. Y un pequeño niño o niña, entonces, cariño, consideración. Uh-huh. O sea, sería Tonameyot, ¿verdad? Uh-huh. Nada más que ya los hablantes siempre ponemos, cuando necesitamos ponerlo, sin, ¿verdad? Tonameyot sin. Bueno, muchísimas gracias, Temachtiani. Con esto entonces cerramos el directo. Les agradecemos a todos los que estuvieron viendo aquí en vivo, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Y pues nada, todavía no nos activan como la monetización en YouTube para que nos envíen donaciones, pero les agradecemos a todos los que estuvieron allá y les queremos agradecer también a los que nos donaron aquí en TikTok, que es Cristina Charles, Clara, que nos envió unas rosas, les agradecemos, y Montserrat Tatuani, que nos envió ahorita unas rosas también, muchísimas gracias. Y nada más les recordamos que estamos aquí en Bunco, Xochimilco. Es una biblioteca comunitaria aquí en San Gregorio Atlapulco, en el barrio de Moyotepec, ¿verdad? Xochimilco, Ciudad de México. Por si nos quieren visitar, la clase es a las 5. A las 4 empezamos presencial, ¿verdad, Temachtiani? Y pues ya, nada más. Que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram, TikTok.
y YouTube, para ver todas las repeticiones también de estos directos. Y pues nada más, ¿verdad, Marciani? ¿Algo que nos quisiera decir? No, nada más agradecerles como siempre. Clase Kamati, Welmik. Les agradecemos.